interesante la entrevista con Raúl Ortiz, Eduardo Salgado, Jaime Velázquez y nuestro amigo Daniel Solórzano. Nos quedan unos minutos todavía, Daniel. Sí, claro que sí, Jaime señor está director. en plataforma, sí. En plataforma. Aquí estoy. Sí, y vale la pena quizás que hablemos de otras cosas. Vale la pena. Cuando hace unos días un grupo minoritario que siempre hace ruido, quema cosas, no lo vamos ni a nombrar, y tienen la política, porque voy a decirlo sencillamente, de la catarsis, del relajo, a ponerle condiciones a un presidente que todavía no es electo, y amenazándolo. Qué increíble el país, Eduardo, Jaime y Daniel. En el Ecuador, un presidente recién electo, con unos que no sacaron nada, perdieron de 25-5 el espacio, ya, que tiene terror de lanzarse a la presidencia por quedar mal. Insulta, grita y exige. Sí. Y la mayoría de los ecuatorianos no exige. Lo que está pidiendo son dos cosas: seguridad y el tema de trabajo. Y el otro pide cosas que solamente le interesan a él y al grupo de él. ¿Dónde estamos? ¿Hasta cuándo el Ecuador sigue soportando estas cosas? Daniel, Jaime y Eduardo. Bueno, básicamente en el Ecuador se adolece de lo que se llama rendición de cuentas y responsabilidad, que es una de los objetivos del gobierno de Milei, de lo que he escuchado: tener transparencia en el gobierno, tener menos corrupción, y que la gente sea responsable y tenga rendición de cuentas. Entonces, si tú vas y quemas casas y quemas la Contraloría y no has rendido cuentas y no estás en la cárcel, bueno, tenemos un problema. Entonces, eso es lo que el nuevo gobierno tiene que entrar radical en temas de economía y de corrupción y de inseguridad, ¿no, verdad? Pero también con mano dura hacia la gente que no va a cooperar y hace desmanes en contra de la democracia, ¿no, verdad? Pero por otro lado, no ser como Milei, en que es súper radical y agresivo hasta en su comportamiento, sino ser un estadista. Eso es lo que debe de pasar en este país, que la gente sea castigada por lo que hace y por lo que dice, y más por lo que hace, como ha pasado ya con el movimiento indígena dirigido por ISA. Eso es muy real. ¿Qué dices tú, Jaime Velázquez? A ver, Eduardo, la verdad es que el análisis de por qué estamos donde estamos y por qué somos lo que somos es prácticamente por el mismo análisis de hace 50 años. La gente del Ecuador no se contenta con nada, siempre existe desunión, no hay un interés común. Los indígenas siempre por su lado, tratando de priorizar su necesidad y punto. Los sindicalistas por su lado, tratando de priorizar su interés, y nadie piensa en el Ecuador. Yo espero y aspiro que una nueva sangre, que en este caso es Daniel Noboa, pueda unir las fuerzas para justamente buscar llegar a acuerdos, ¿no? Y en este caso, los indígenas, que son los que siempre... es que no son los indígenas, la verdad, son los dirigentes. En este caso, Leonidas Issa y digamos, su complot de gente que está alrededor de él, que buscan mantener cierta fuerza en contra del gobierno que esté, para supuestamente ellos gobernar de la forma que ellos quieren. Entonces, yo creo que hay que tener mano dura con esta gente, Eduardo. Y esa mano dura significa justicia. La justicia en el Ecuador no se da porque efectivamente los jueces están amañados, no son los jueces que van a dar justicia a la sociedad. Si no tienes eso, que es lo principal, es muy difícil cambiar. Entonces, creo que uno de los caminos es justamente cambiar toda la estructura judicial. Tanto fiscales como jueces debían ser reemplazados para buscar los mejores hombres que puedan aplicar la justicia en el Ecuador. No a través de concursos amañados buscando justamente el interés partidista o el interés particular. Ese es mi análisis, mi querido Eduardo. ¿Qué dice Daniel Solórzano? El escenario es complejo, complicado, en un país donde, lo decía a primera hora, hay poderes fácticos que cogobiernan o gobiernan desde el silencio mediático, pero que tras cámaras tienden a presionar a los presidentes de turno. Y en ese escenario es que un Nobel
político como el Daniel Noboa, presidente electo, es el que va a tener que definitivamente navegar en estas aguas turbulentas de una política ecuatoriana que se acostumbra primero al escándalo, a las presiones y no a tener una tesis de país. Hablábamos hace un ratito con Eduardo Salgado, comentábamos, aquí no hay una política petrolera, como tampoco hay una política de salud y una política de seguridad que vaya más allá de los gobiernos temporales y de turno. Más allá de eso, el país no se define como un país que busca en consenso y unidad una sola línea de desarrollo, sino que aquí cada grupo viene como, valga la displicencia del comentario y de la comparación, como un circo. Trae un malabarista, trae un extraordinario trapecista, pero viene otro circo y viene con otras cosas, ¿me explico? Y es como que nos encandelillan al elector diciendo, wow, qué fantástico esto, y al rato a la hora te vas, terminar la función y te quedas con nada. Porque es eso, es como un humo que te venden, pero el país en sí no tiene una línea de desarrollo en ningún sector, en ningún sector. Uno puede decir, a ver, uno va a Chile y dice cuál es la línea de desarrollo de seguridad social, ya está bien establecido, ahí nadie mete mano, en las finanzas nadie mete mano, en la exportación nadie mete mano, ya saben lo que tienen que hacer y punto. Acá es como que cada mago saca de la chistera por ahí, esta es la solución, la gente dice wow, y al rato a la hora, nada. 8:49, 49 de la mañana, 9:50 ya. Sí, yo también creo que aparte de esto, hay una falta de patriotismo y apego al Ecuador total. Y una materialización, porque se trata también de intereses económicos que están. Y esto pasa en todos los niveles, Eduardo decía antes, en todos los niveles, no solamente en los que hemos dicho, porque si es político, si es económico, o sea, todo es trincas, todo es mafias, todo es grupos, negocios, ¿no? Grupos de interés. De interés. ¿Ya? Y entonces, los partidos políticos, algunos terminan siendo también grupos de interés. Terminan teniendo, porque hay gente, no los que piensan políticamente, para los que lo sostienen, que tienen intereses. Sí. Por lo tanto, el problema es que no vamos a llegar hacia la Agenda 2030, pues, como esperábamos, porque teniendo desnutrición, no teniendo acceso al crédito, queriendo destrozar lo poco que tenemos, quemando ciudades, quemando carros, con el tema de la inseguridad. Si vemos un ratito y hacemos un diagnóstico, Eduardo, tú que eres un buen diagnosticador, igual que yo, que diagnosticamos bien, porque hacemos... el diagnóstico nos hace pensar que la solución no es inmediata, ni que hay una solución definitiva, pues. Bueno, cuando tú entras como nuevo gerente a una empresa, si en 6 meses no das resultados que se puedan medir y en un año no das utilidad, seguramente no vas a estar en la empresa después de un año. Lo mismo es en un gobierno. Si en 6 meses, y más en este gobierno que es de corto plazo, no ha cumplido con las ofertas que ha dicho y no le ha dado un giro que le dé más esperanza a sus votantes y al Ecuador en el sentido económico, en el sentido de luchar contra la corrupción, en el sentido de que empiece a crecer la economía, de que baje la tasa de interés, etcétera, no vamos a ver buenos resultados. Pero yo sí tengo la esperanza de que este joven político se rodee de gente capacitada, experimentada en la cosa pública, no solamente, sino también como empresarios, para que lo ayuden a sacar adelante el país. Este es el momento de la unión, este no es el momento de que yo demando, este es el momento de, como dijo Kennedy, qué es lo que vas a hacer tú por tu país y no qué es lo que va a hacer tu país por ti. Brillante. Y sigue Jaime Velázquez, dice Eduardo Salgado que tiene esperanza en el joven presidente, y cita una frase del presidente Kennedy, que dijo, no importa lo que vayas a hacer tú por tu país, no importa lo que el país haga por ti, sino lo que tú hagas por tu país. ¿Lo ves posible, Jaime Velázquez? Mi querido Eduardo, la esperanza es lo último que se muere, ¿no? Si todos tenemos con una nueva elección, una nueva esperanza, hay un chico joven que toma las riendas del país. Aspiro y espero que se rodee de gente con experiencia, que sepa manejar la cuestión pública, porque uno de los problemas que tuvo Guillermo Lasso es poner gente que no sabía cómo ejecutar, cómo hacer las cosas. Y hacer las cosas no significa
vastos conocimientos del área específica, sino cómo manejar la cuestión pública, que se rodee de la mejor gente para que justamente puedan tomar decisiones que vayan acorde al bien común, que es el Ecuador, y no al bien personal, que es el partidista. Entonces, hacia allá debemos apuntar. Esperemos que eso sea así, porque de lo contrario, el Ecuador está en una senda que va a caer muy profundamente en un hoyo oscuro que no va a permitir salir adelante porque va a haber caos en esta sociedad. Jaime, coincido contigo. Hay esperanza y ciertamente tenemos la expectativa de los ecuatorianos, pero ya en la práctica política, a mí lo que me preocupa, Eduardo, señor director, es, los presidentes, los buenos presidentes que se han mantenido en el cargo han llegado con una estructura partidista que de cierta forma lo sostenga a nivel de las provincias y a nivel nacional, una estructura que tenga vocerías de gente que entiende lo que es el manejo público, entiende lo que es la comunicación política y pueda de cierta forma salir a apagar ciertos incendios. En el caso de Daniel Noboa, yo tengo ciertas dudas, porque ya ahorita no se ha posicionado y la vocería del presidente electo no viene por parte del presidente electo, sino que viene por parte de personas que, vinculadas a la campaña, comienzan a decir cuál es la hoja de ruta y te van sembrando más inquietudes que certezas. Entonces, en ese sentido, creo que tendrá un gran desafío Daniel Noboa de establecer a nivel nacional, lo más pronto posible, una estructura partidista más sólida. Y la pregunta es, por ejemplo, Daniel Noboa vino de una legislatura donde él era el protagonista porque evidentemente es un asambleísta, pero cuando pasas de ese plano a un gobierno, a un ejecutivo, necesitas obligatoriamente pesos pesados que puedan, de cierta forma, atenuar cualquier viso de posible crisis en todos los sectores. Vas a pasar de manejar una legislatura donde estableces proyectos de ley, comentarios sobre proyectos de ley, a administrar un Estado tan complicado, tan difícil como es el país. Entonces, por allí pasan mis inquietudes por un poco cómo Daniel Noboa logre en el muy corto plazo establecer un equipo, ojo, no solo de ministros, y que están bien, obvio, secretarios de Estado necesita que sean profesionales en el manejo de lo público, pero yo creo que requiere una estructura partidista mucho más sólida, que lo salga a defender en el momento que hay que defenderlo. Eso no lo veo, y en este país necesitas ese manejo, muñequeo político que te dan las bases. Y sin bases no lo hay nada. No. Que es lo que hablamos el otro día del nuevo Oiga, presidente. Guillermo Lasso llegó con un partido que lo trabajó durante 10 años y a la primera crisis, ve, ¿dónde está ese partido? Sí, no hubo retribución a las bases y por eso perdió. Decían que penosamente la muerte de César Monge diseminó el la tema, fuerza pero ahí había tenía. gente que había trabajado. Había con alcaldes ellos. perfectos. Perfecto, la estructura. Y a otro con el cuento de que la estructura no te ayuda, porque cuando tú tienes estructura, primero, y lo digo, a los empleados públicos hay una concentración, toditos tienen que ir. Pero claro que sí. Tienen que ir, las camionetas, la logística, lo normal, van todititos, ¿ya? Segundo, el poder en sí. No es que te estoy diciendo que hacen nada malo, no vamos a hacer esto, vamos a hacerlo acá, tenemos esas posibilidades. Entonces, yo veo necesario, igual que es en el gobierno, ¿eh? Los empleados públicos van siempre a apoyar a lo que se nos manda. Eso no es nada ni deshonesto ni honesto, es algo que sucede. Yo no estoy calificándolo ni adjetivándolo, pero sucede. En todo caso, cuando son las 9:57, lo que me parece finalmente a mí es que el Ecuador en este año y medio debe de pararse. El Ecuador pararse en la postura que dice Eduardo Salgado de apoyar lo positivo y lo negativo no querer que les hagan juicio político a todos los ministros ni tenerlos, porque esta es la estrategia. En el gobierno de Guillermo Lasso tenían a los ministros 3-4 veces a la semana en la asamblea. Quería decir para prepararlos solamente para obstaculizarle su trabajo. Pues. Claro. Y si tú le dices a no, es que primero tiene que rendir el país, mentira, era mandado por el jefe
o los jefes, los dueños de los partidos, para jorobar, para no dejar trabajar, para no dejar crecer. Ya, entonces... Es que hay muy poco tiempo y claro, tiene que armar la estructura on the road, en el camino, y luego, si hace un buen gobierno, pues tendrá ya gente que lo acompañe siempre en 5 años más y tendrá un movimiento importante. El tema es que, por ejemplo, Milei, el otro día vi un video de él y él ya tiene su plan de gobierno, él ya tiene sus principales ejecutivos o ministros, unos ya los dice, otros los mantiene, como el de Interior. Entonces acá no veo que todavía el joven presidente los tenga, y tiene que rodearse no de sus parceros o de sus amigos solamente, sino de gente con experiencia. No vas a tener un contralor amigo que te pase todo lo malo que se haga, por ejemplo. No vas a tener una superintendenta de bancos o superintendente de bancos que sea afiliado a la banca, como ha sido en el pasado. Entonces tiene que tener gente bien escogida para que nazca la credibilidad en el hombre, en el poder, en el gobierno. Que, como bien dice Daniel, si alguien tiene que salir a hablar, que sea él el que se queme y no el presidente, como ha sido en el caso actual. Bueno, en todo caso, son las 10 de la mañana casi. Vale cerrar el programa. Jaime, no sé si quisieras decir algo más antes de concluir, porque nos queda... No, está bien. Está bien. Vamos a conversarlo y nos topamos a las 2:30 en el Diálogo Segunda Emisión. Un gran abrazo para todos. Gracias, Tocayo, editorialista de I99 del Diálogo. A Daniel Solórzano, panelista. Y a Jaime Velázquez, lo mismo. Le mandamos un abrazo. Quien me dice Eduardo Mendoza Paladines. Nos topamos 2:30 en